Iglesia Acres de Amor te invita a escuchar la palabra de Dios para tu vida con nuestra pastora Raquel Martínez. Este sermón les dije que tenía un tiempito de haberlo elaborado, pero es cuando el Espíritu Santo nos inquieta a traerlo cuando lo hacemos. Y le puse por título El alma encarcelada. Tenemos ahí en Isaías 52:2 un texto que vamos a leer juntos. Y dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Cuántas cárceles, hermanos, existen en el mundo? Y creo que cada país tiene muchísimas cárceles, porque imagínense, si no hubiese cárceles. Pero todos los países del mundo tienen más de una cárcel. Y sabemos que estas cárceles son usadas para un propósito muy especial. Y ese propósito es traer a las personas, ponerlas ahí por un tiempo definido, corto, a veces largo, a veces perpetuo. Estas personas han hecho alguna cosa en contra de la ley establecida y así tienen que pagar manteniendo a esas personas encarceladas. Entonces, la cárcel es un cuartel grande, hermanos. ¿Cuántos han visto la cárcel? ¿La han visitado para un familiar o el pastor que ha ido a orar por personas que a veces injustamente son encarcelados? Son grandes, grandes, grandes. Y estos cuartos o cuarteles, podemos decir, no cuentan con ventanas y están apartados de la ciudad. Y como dije, se pone a las personas que han cometido algún delito criminal en la sociedad y están en prisión hasta que paguen su condena. Por lo regular, nosotros cuando hablamos de cárcel, viene a nuestra mente ese lugar, ese cuartel donde se ponen a todas estas personas encarceladas. Y entonces pensamos, la cárcel. ¿Cuántos quieren ir a la cárcel, hermanos? Yo no. Entonces viene a nuestra mente la cárcel. Pero fíjese que existen también algunas personas que aún, hermanos, están aprisionadas de su alma. Están encarceladas por algunas razones. Hay muchas razones por las cuales a veces, aunque nosotros no estemos en una cárcel físicamente, sin embargo nuestra alma se encuentra encarcelada. ¿Por qué razones? Dije había muchas razones y existen muchas razones, pero no tendríamos el tiempo de citar una por una. Pero vamos a tratar en esta mañana de hablar algo que nos ayude a entender. Todos nosotros somos, hermanos, espíritu, alma y cuerpo. Así que el alma vive dentro de un cuerpo. Y ahí es donde todos los pensamientos, los sentimientos y todo lo que nos conmueve a nosotros va y se asienta en el alma. Entonces todo va a caer en el alma. Y el alma vive dentro del cuerpo, como dije, pero no quiere decir que porque está adentro de este cuerpo está encerrada o está aprisionada, porque el alma es libre para hacer y tomar sus propias decisiones. Entonces, dije que el alma es libre para tomar sus propias decisiones. Pero el problema está, hermanos, en que a veces el alma puede llegar a ser aprisionada por causa de algunas cosas que nosotros hemos decidido dejar ahí. Dije que el alma está dentro del cuerpo y tus sentimientos, tus razonamientos, tu intelecto, todas tus emociones van a sentarse ahí al alma. Entonces es importante conocer que nuestra alma no está encarcelada, pero
hay razones en las que nosotros mismos tomamos la decisión y la encarcelamos. ¿Puedes llegar a encarcelar tu alma? ¿De qué manera? Quizás usted se esté preguntando, ay, pero ¿cómo puede mi alma estar encarcelada? Si yo soy libre para pensar, yo soy libre para decidir, yo soy libre para disfrutar lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer. ¿Está equivocado usted en algo? Usted es libre para decidir, sí, pero cuando mi alma se encuentran encarceladas por alguna de los motivos, razones que voy a estar compartiendo con ustedes, no se es totalmente libre. Una de las cosas que encarcela primeramente nuestra alma es por un pasado. Y se puede tratar de un mal pasado. Muchas personas, hermanos, se encuentran en la lucha que llevan dentro del alma y de su corazón, y el cual para ellos no les resulta fácil. Y esto, hermanos, es porque es una lucha interna y es una lucha desesperada que tú piensas que no hay salida. Y muchas personas tienen un pasado dentro de su alma, dentro de su corazón, que no han venido a confesárselo al Señor, y por lo tanto se sienten atados. Esto es como mantener el alma encarcelada, hermanos. Por eso dije que la lucha es interna. ¿Sabes tú que muchas veces físicamente tú te puedes ver bien bonita, hermana? Hermano, te puedes ver muy bien, pero interiormente nadie conoce la lucha que tú tienes, el problema que traes encerrado ahí, que traes aprisionado. Solamente el Padre Celestial sabe todas las cosas. Él es el único que sabe lo que hay dentro de ti, y Él quiere que tú y yo seamos, hermanos, sueltos. Por eso la palabra del Señor es tan clara. A veces no la entendemos, pero el Espíritu Santo nos las revela de tal manera que podamos entenderla y poder agarrarlo de ahí. Ahora, tal vez el pasado que algunos han tenido es porque vienen a su mente los recuerdos, se sienten todavía muy lastimados, se sienten muy heridos, y de repente pareciera que no pueden olvidarlo, porque no es fácil olvidar un pasado que te ha lastimado y que te ha herido profundamente. No es fácil olvidarlo. Dios nos creó tan perfecto el cuerpo humano, como un día estaba la doctora hablándonos del cuerpo humano tan perfecto que Dios creó. Nosotros provocamos que no se vaya deteriorando ese cuerpo. También nosotros decidimos si mantenemos el alma libre o la mantenemos atada. Ahora, pero ¿por qué pasan estas cosas, hermanos? ¿Por qué tenemos que lidiar con esto toda la vida? ¿Sabe? Una de las causas mayores es porque algunas personas no tienen suficientes fuerzas para luchar en contra de ese pasado que les hace sentir mal y que no pueden con él. No tienen la fuerza suficiente. Es difícil, hermano. Es difícil. No es fácil de repente sacarte los pensamientos. En una ocasión estuvimos en un seminario que una hermana decía: yo quiero que ustedes sepan que en Jesús hay respuesta para todo. Porque ella decía: yo tenía una lucha muy grande con pensamientos que venían a mi mente y que no me dejaban tranquila. Yo quería hacer otra cosa y no podía, porque esos pensamientos me tenían cautiva, me tenían atada, me tenían encarcelada. Wow, ¿cómo puede una persona llegar a eso? Entonces, no tienen las fuerzas para luchar.
Y de esta manera no se puede llegar a superar, hermanos, el problema. Por lo tanto, no lo van a poder sacar, no van a poder lograr sacarlo ni de sus mentes y mucho menos de su alma. Porque hemos dicho que no es, hermanos, no es pecado que el diablo ponga malos pensamientos a tu mente. Porque tú no tienes la culpa que el diablo venga y te ponga pensamientos. Pero cuando tú los bajas al corazón, al alma, donde se asienta todo, ese es el pecado. Tú como cristiano, yo como cristiana, tenemos la autoridad para que cada pensamiento que llegue a la mente, sacarlo antes que llegue al corazón, antes que se asiente ahí y después sea muy difícil de sacarlo. Entonces saca esos pensamientos, no los dejes entrar a tu corazón. Ahora bien, es triste decirlo, hermanos, pero también existen algunos creyentes que han entregado su vida, su corazón a Jesús, pero todavía viven atados y encarcelados en los recuerdos del pasado. Este pasado del cual a veces no se sabe cómo salir. Ese pasado que te martiriza, que te agobia, que te hace recordar las escenas más duras de tu vida. Y el diablo está bien atento a traerte esas imágenes que te hirieron en el pasado y te las presenta en vivo y te las manda a hacer grandes, enlargement, las hace grandísimas para que tú estés ahí. Déjame decirte, hay dos clases de recuerdos del pasado, el bueno y el malo. Algunos cristianos aún se deleitan en los recuerdos del ayer, al igual que el pueblo de Israel. Ay, cómo extraño los ajos en la comida y las cebollas. Ay, y se deleitan en eso. Cristianos, el pueblo de Dios, Israel, así le pasó. Después de que vieron la gloria de Dios en sus vidas, cruzaron el Mar Rojo, vieron milagros grandísimos. Después, con cualquier cosa que les llegaba a su estómago, pensaban, ¿por qué no le echaron más ajo a esta carne o a estos vegetales? Ay, me acuerdo. Y se empiezan a deleitar en el pasado. Una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, en mi vida con Cristo, en mi caminar con Jesús, es de que a Dios no le gusta que tú te estés autocompadeciendo, porque esto le llamo yo autocompadecerte. Ay, pobre de mí, ¿por qué no estoy allá y en vez de estar aquí? Pobrecita de mí, allá tan bien que comía y aquí mira lo que estoy comiendo. Sin saber que la mejor comida es la que Dios les estaba dando. Porque cuando no sabemos discernir, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Qué difícil es cuando no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, pero hay personas, hay cristianos que sí se lamentan, pero no por lo que hicieron, sino por lo que hicieron mal. Y están diciendo, Señor, ¿cómo hubiera querido cambiar las cosas? Y tienen ahí un corazón arrepentido, pero de igual manera están sufriendo y no pueden sacar eso afuera por lo que hicieron mal. Entonces, algunas personas, hermanos, dije que esto era muy difícil de sacar, porque déjame decirte que las personas que fueron traicionadas o tuvieron muchas malas experiencias, y es un pasado del cual no puedes desprenderte, y porque está muy arraigado dentro de tu corazón, pero a la misma vez te hace sufrir, te hace sentir mal, porque en el momento que tú lo recuerdas, vuelves a vivir la escena y vuelves a estar ahí en ese momento y te hace sentir muy mal. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Es duro, hermanos. Es duro. La traición, el engaño, las heridas que te provocaron no son fáciles de olvidar. No son fáciles de olvidar. Y nosotros tenemos que
hermanos, abrir nuestra mente a la palabra de Dios y escudriñarla para ver qué es lo que Dios tiene tocante a estas cuestiones, cómo poder desprendernos de ese pasado. Ahora, dije al principio que hay varias razones, puedo atreverme a decir que muchas razones, hermanos, por las que se vive atada el alma por el recuerdo del pasado. Pero voy a mencionar solamente algunas. Una de las principales razones por las que el alma se ata o se encarcela es por el abuso. Y a esto le llamamos, que se vienen a convertir en traumas. Las personas se trauman por el abuso. Algunas personas han sido abusadas verbalmente, físicamente, y aún algunas personas han sido abusadas por sus propios padres. Y esto les ha provocado heridas, frustración y mucho dolor. Y eso adquiere tristeza en el corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, no es fácil de olvidar. Tal vez tu papá fue muy fuerte contigo, abusó verbalmente, te maldijo, te habló palabras tan hirientes que no quieres ni recordar, porque de solo recordarlas te sacan las lágrimas y te duele el corazón. Tal vez tu mamá fue una mujer que no tuvo el tiempo de sentarse contigo, de abrazarte y de decirte que te amaba, y lo que hacía era solamente golpearte, abusarte verbalmente y físicamente. Y todo eso causa dolor. Todo eso causa dolor, frustración. Pero, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando tú vienes a Cristo, nueva criatura eres. Nueva criatura eres. Tú ya no puedes vivir en el pasado pensando en lo que te hicieron, en lo que te afectó tu vida, en lo que te encarceló el alma, sino que tú debes de vivir ahora como lo que eres, una nueva criatura, según nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no dice ahí todavía existen, dice ya pasaron. Entonces, cuando aceptas a Jesús, todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Jesús. Por lo tanto, no puedes dejarte vencer del enemigo. Tú tienes que luchar, tú tienes que pararte firme y querer, decidir tomar el control en tu vida, hermano, hermana. Muchas personas también están encarceladas, como dije, por el pasado, por el trauma del abuso físico verbal. Y no quise añadir aquí sexual, porque también eso desbasta a la persona. Y hemos dicho que los abusos sexuales se dan más en los hogares que las personas que tú confías más. Hemos visto los tíos, los primos abusan de las niñas, aún de los niños. Los abuelos, qué terrible eso. Y no quiero mencionar que algunos malos padres también han hecho esta clase de abuso. Y no me quiero meter ahí, porque eso es un campo muy extenso. Y el psicólogo lucha, el psiquiatra lucha por hacer salir a estas personas de esa cárcel aprisionada de los recuerdos, y muchas veces ellos mismos se frustran porque no logran ayudarles. Les dan medicamento, pero este medicamento obviamente solamente sirve para traerte un poco, vamos a decir ahí, calmadito. Pero una vez que se va ese efecto, vuelven los recuerdos. Los recuerdos, hermano, es un cassette que tenemos ahí, que tú le pones rewind, o en español retroceder, y va ahí y lo pones donde tú quieres que esté. Ahí empieza. Ahora, no quiero ahondar en eso porque es tan difícil. Las personas que han sido, en una ocasión,
yo traje un tema hace como unos 5 o 6 años atrás acerca de los abusos, y tuvimos un retiro de mujeres. Hicimos una fogata y yo les dije a todas las mujeres que escribieran algo de lo que ellas quisieran que se borrara para siempre, y muchas escribieron. Pero ¿cuál es la sorpresa nuestra? Que cuando llegamos aquí, una de las hermanas aquí fue muy valiente y pasó un martes y me dijo: pastora, yo necesito decir lo que yo recibí en el campamento. Y me dijo: yo había estado por años y años y años bien atada a una herida del pasado que no se la quería confesar a nadie, solamente mi Dios sabía. Y estoy hablando de una persona, esposa, madre, y muy linda persona, hermosa hermana, linda persona. Pero como dije, tú miras lo de afuera, pero lo de adentro, solo mi Padre Celestial lo sabe. Y ella dijo: yo delante de todas aquí, yo no sé si las hermanas que estuvieron ahí ese día se recuerdan de quién estoy hablando. Ella dijo: de niña, un tío me violó. Y déjeme decirle que el enemigo no respeta a la familia. Para el enemigo eres cualquier persona, seas tu hermano, tu tío, tu primo, quien quiera que seas. Cuando él induce a la persona a hacer el mal, lo va a hacer, no importa con quién. Pero dijo ella: pero estoy tan gozosa, estoy tan feliz, porque sentí, dijo, cuando aventé eso a la lumbre, que usted empezó a orar y que todas empezamos a orar, sentí literalmente que me arrancaron algo de aquí, y yo hasta abrí los ojos y me sentí libre. Gloria a Dios, porque eso solamente lo puede hacer la mano poderosa de Dios. Cuando tú decides, hermano, entrégale todo al Señor. Hermano, déjame decirte, no importa, tú no tienes la culpa de lo que te hicieron. Porque mucha gente se lamenta y dice: ay, es que a lo mejor yo tuve la culpa. O a lo mejor, hermano, si tú fuiste abusado de alguna manera o traes ese trauma, arráncalo, porque tú no tienes la culpa. Ahora tú necesitas perdonarte a ti mismo y dejar que Dios sane esa herida. Y Dios lo hace, porque sé que mi Dios es poderoso. Hay otra atadura, otro trauma que se lleva cargando y provoca encarcelamiento del alma, y es, hermanos, por el abandono. Cuando naces, que tu mamá o que tu papá no te quiere, van y te entregan en manos de a lo mejor de tu abuela, a lo mejor de tu tía o de algún familiar que te va a crecer. Esas personas que fueron abandonadas al nacer y que alguien más los educó, los creció, los hizo grandes, los educó, van a vivir una vida con ese trauma de abandono. ¿Por qué? Hermanos, porque el ser humano sin Dios no puede superar las adversidades de la vida. Y por eso es que muchas personas llegan a suicidarse, porque no encuentran la salida a todas estas cosas que llevan cargando y que no son tan fáciles de compartir con nadie. Decía la hermana: yo no quería compartirlo con nadie, ni con mi mamá, mucho menos con mi papá, por la vergüenza, por qué sé yo, por el sufrimiento, por el dolor que se lleva dentro del corazón. Ella decía: yo no lo quería compartir con nadie. Entonces, qué difícil es cuando tú llevas algo cargando en el alma, en el corazón, y lo tienes que sufrir tú solo. Porque la carga se hace más pesada cuando no la puedes compartir con alguna persona para que te ayude, para que te apoye, para que te levante en oración, para que ore por ti, para que la carga sea menos.
Pero como lo que se lleva dentro del corazón es tan pesado, no lo quieres compartir a veces. Entonces estas personas que han sufrido el abandono de bebés o de recién nacidos, el niño, cuando se es niño, no tiene explicación que darle a su mente y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi papá me dejó? ¿Por qué mi mamá me dejó? Y desde su niñez empieza el sufrimiento de esa persona, ya sea niño o niña. Y está pensando, no entiendo por qué mi mamá me dejó. Yo no entiendo por qué mi papá me dejó, por qué me abandonó, por qué me regaló. No lo entienden. Y de esta manera sufren día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y duran años, y así llegan a ser grandes y toman la decisión de casarse. Pero cuando se casan, esto no quiere decir que no siguen atados del alma, porque todavía la atadura va con ellos al matrimonio. Entonces, ni son felices las personas que están atadas, ni pueden hacer feliz a su cónyuge, porque una persona que no se es libre y que no puede ser feliz del todo, tampoco puede hacer feliz a su cónyuge, hermanas. Qué duro es eso. Como quien dice, también vas a atar a tu cónyuge, a tu pasado. Qué difícil. Ahora bien, cuando el creyente se encuentra que todo esto del pasado le lastima y se siente aprisionado con los recuerdos del pasado y le causan dolor y le causan tristeza, ¿sabe qué? Debe de estar primeramente dispuesto a querer salir de ahí. Porque si no nos disponemos, si no estamos dispuestos a recibir ayuda, ahí vamos a seguir atados en el mismo lugar. Porque ni Dios te puede ayudar cuando tú no quieres. Porque Dios dice, yo te ayudo, pero tú tienes que querer. Dios tiene que ver tu corazón dentro de ti para poder Él obrar en tu vida. Y hay muchas ataduras, hermanos. En una ocasión lloraba mucho por mi hermana, que fue la que me crió como si fuera mi mamá. Yo la quería como mi segunda mamá, porque a la edad de 9 años mi mamá pasó a estar con el Señor. Se fue con el Señor, gracias a Dios. Ella aceptó a Jesús en su corazón. Y mi hermana tenía 21 años, 22. Estaba para casarse, se casó y se fue a vivir a Chicago. Fue cuando yo me fui a vivir allá, parte de mi niñez, mi adolescencia, juventud, y allá me casé. Pero mi hermana era una persona muy bondadosa, hermanos, pero amaba a Dios, pero había un pero en su vida, y era que le gustaba fumar. Hasta que después se fue metiendo más con el Señor, y me decía, ora por mí, por favor, porque yo quiero dejar esta atadura. Y ella sabía que era una atadura. Quiero dejarla. Esto no es que lo traes cargando del pasado, pero también es una atadura. Y déjame decirte por qué voy a este punto. Porque yo oraba y ayunaba, y oraba y ayunaba, y yo la veía de la misma manera, hasta que un día estaba llorando y el Espíritu Santo, que siempre nos habla y nos da su palabra revelada, me hizo sentir y me dijo, dile a tu hermana estas palabras. Y yo la confronté, le dije, estoy orando y ayunando por ti, pero veo que no lo dejas. Y le empecé a decir unas palabras y me dijo, sí, es cierto. Y comenzó a llorar. Dijo, y es que no lo quiero dejar, porque eso lo tengo ahí. Le digo, esa es la cosa, que Dios no mira, ni ve, ni oye lo que hablamos. Dios va directo al corazón, y mientras que tú no decidas hacerlo, Dios no te puede ayudar, porque Dios está ahí para ayudarnos, hermanos. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de querer soltar todo el pasado, para que Dios venga y limpie tu corazón, renueve tu mente y te saque esa alma de la cárcel, para que puedas tú vivir libre. Qué duro es, hermanos, vivir atados al pasado.
Debes de permitir que el Espíritu Santo te ayude, te dé las fuerzas necesarias para poder escapar de esa prisión. Isaías 43:18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las cosas antiguas. Aquellos que se encuentren en esta encrucijada deben de luchar con todo el alma, hermanos. Tomar la decisión de cortar ese lazo de sufrimiento del pasado y aprender a ser felices en el Señor. Y usted dice: ay, pues la pastora lo pinta muy bonito, pero a la hora de la acción, a la hora de ponerse en práctica, no es tan bonito. Por eso dije, hay que tomar la decisión, porque mientras que tú no tomes la decisión de querer, ahí te la vas a pasar otra vez otros tantos años en el mismo sufrimiento, en el mismo dolor, de que no quieres dejar ir esos pensamientos que te hacen daño, este mal recuerdo de cuando eras niño, cómo te golpeaban tus padres, cómo te abandonaron, cómo te abusaron. No quieres dejar ese mal pasado. Entonces, si tú no decides dejarlo, vas a vivir toda la vida como un cristiano. Estoy hablando a los cristianos, como un cristiano. No quisiera decir esa palabra, pero hermano, un cristiano que vive atado no puede fluir. Un cristiano debe de fluir, y no puedes ser feliz ni hacer feliz a nadie. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Te has preguntado qué pasa si sigo yo atado? ¿Qué pasa? Va a haber consecuencias, hermanos. Dije que existen muchos traumas y no quiero traerlos por causa del tiempo, que el tiempo siempre va detrás de nosotros. Pero creo que estos son importantes porque son la mayoría de lo que más escuchamos. Es que me abandonó mi mamá, me crió mi abuela o mi tía. Y aunque tú veas a esa persona como una figura mamá o papá, no es lo mismo, porque el sufrimiento del abandono lo llevas en el alma y no lo has podido sacar. Ahora, habrá consecuencias. Cuando una alma está aprisionada, tiene que atenerse a las consecuencias. Salmo 145 dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, el enemigo. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazo. Tú decides si quieres caer en ese lazo, pero tú decides salir de ese lazo que el enemigo te tienta y te viene a traer recordatorio. No se te olvide lo que te hicieron, no se te olvide que te abusaron, no se te olvide las heridas del pasado, no las olvides, no las olvides. Te tiende el lazo, pero tú decides cortarlo o seguir en él. Tú y yo tenemos la decisión, porque Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, una mente para poder tomar decisiones. Nos ha dado un libre albedrío en lo cual nosotros podemos escoger. O escogemos lo mejor o escogemos lo peor. Dios dice, hermanos, he aquí que yo pongo dos caminos delante de ti. ¿Y sabe cuáles son? El que te lleva al cielo o el que te lleva al infierno. Y vosotros escogéis. Dios no te dice, vete aquí y aquí te vas y aquí te vas. Dios te dice, haz lo que tú decidas. Pero al final vamos a tener la consecuencia de lo que hagamos nosotros querido hacer. Ahora bien, el enemigo siempre va a venir a poner lazos en los hijos de Dios. Pero, como dije, tú y yo, hermanos, tenemos poder. Tenemos poder. El cristiano tiene poder, tiene autoridad para salir de todo lo que le estorba. Es que nosotros no estamos solos, tenemos a un Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones y Él nos da el poder para hacer todas las cosas posibles. Lo que tú no puedes, lo que yo no puedo, Él lo puede hacer en nosotros cuando nosotros nos disponemos. Ahora bien, hermano,
Si tú fuiste uno de los que provocó la herida de otro, si tú fuiste uno de los agresores, si tú fuiste uno de los que provocó que algún alma esté entristecida, Dios tiene el perdón para nuestras almas. Solamente basta con que digas: Señor, qué difícil es para mí perdonarme aún yo mismo. Pero Dios te dice: solamente si tú quieres, yo puedo perdonarte. Porque vuelvo a repetir, tú tomas la decisión. Si tú quieres, hermano, desprenderte de toda culpa y de todo sentimiento que te cause daño, tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No dice que en mis fuerzas, no dice que en tus fuerzas, dice que en Jesús, que Él nos da la fuerza para hacer todas las cosas posibles si queremos nosotros. Hermanos, ¿cuántos desean ser felices? Todos. Decida sacar todo fuera. Decida soltar y avanzar a lo que Dios tiene para usted. Él le brinda la ayuda y le da la salida a través de su palabra. Fíjese, el Salmo 124:7 siempre me gusta recordarlo, porque dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Hay consecuencias cuando tú no quieras saltar ese lazo, cuando tú no quieras volar como paloma y saltar ese lazo, cortar ese lazo de atadura del pasado, hermano. Hay problemas en la vida espiritual del cristiano. Las consecuencias pueden llegar a ser aún más graves, porque ya tenemos conocimiento de Dios. Y el quedarte en el pasado puede entorpecer los planes que Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene planes para ti que aún ni te imaginas. Pero como vivimos algunos, yo no me quiero contar ahí, porque realmente, hermanos, nunca he dejado que nada me ate. Porque creo que no he tenido esos traumas, pero yo pienso que si siquiera los hubiera tenido, yo no voy a permitir que me estén lastimando. Yo quiero servir a Dios y quiero ser libre. No quiero que nada me impida cruzar la meta que Dios tiene para yo alcanzar. Porque Dios tiene planes que tú ni siquiera conoces. Y Él quiere aprovechar esa persona en la cual tú eres para hacer grandes cosas. Pero ese pasado tuyo no te deja avanzar hacia el frente, al futuro que Dios tiene para ti. Esa es una de las consecuencias. Hay otra que yo considero siempre muy grave, hermanos, que cuando nos ha tocado hablar del tema de la adoración, algo que yo he detectado en las personas que no pueden adorar a Dios es porque traen algo dentro de ellos, ataduras. Y no todas hablan del pecado, que estás atado por el pecado, pero puedan ser estas ataduras, estos traumas que no has entregado 100% al Señor. Y esta clase de pensamiento del pasado, de heridas, de dolor, de frustración, no te permite adorar a Dios como Dios quiere que le adores. Él quiere que le adores en espíritu y en verdad. Quiere decir de mente, de alma y de corazón. Y si el alma está encarcelada, no puede adorar a Dios. Una alma que vive encarcelada, entristecida, no es capaz de brindarle una adoración al Dios Todopoderoso que la hizo, porque no puede, porque simplemente no puede levantar sus manos y decir: te adoro, porque inmediatamente viene el enemigo y le pone esos pensamientos cautivos y la vuelven a sentar y le vuelven a bajar las manos, y si quería levantar las manos, el enemigo se las baja con los pensamientos que le trae. Oh, hermanos, y déjame decirte una cosa: Dios no puede obrar en una vida encarcelada. Dios no puede traer. Y mira que muchas veces nuestros pensamientos
no están dirigidos a adorar a Dios cuando estamos alabando a Dios. Nuestras palabras salen, el canto fluye, pero el pensamiento está muy lejos de adorar a Dios. Nunca se me va a olvidar esta experiencia en Park Place, cuando estábamos en Park Place. Yo me recuerdo claramente que estaba yo tocando el piano. El pastor estaba para ministrar al último del mensaje, y estaba yo tocando un canto de adoración, hermanos, y de repente mis ojos espirituales comenzaron a ver que Jesucristo estaba entrando. Usted sabe que usted puede ver con sus ojos espirituales. Pero venían ángeles con él y traían canastas y se paraban enfrente de la persona y querían darle algo. Y a veces a algunos se les daba y a otros no. Y yo dije, ¿cómo puedo yo parar de cantar y de adorar al Señor? Yo estoy viendo todo esto para decir, hermanos, despójense de sus pensamientos, quiten todo estorbo que traigan en el corazón o en el alma, y dispónganse a adorar a Dios con todo el corazón, porque Dios quiere darles algo, pero no encuentra cabida, porque la palabra, la adoración en la boca está, pero el pensamiento está muy lejos de Dios, y de esa manera Dios no puede darte lo que Él trae para ti. Por eso es la importancia de que Dios busque adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios quiere darte cosas que tú ni siquiera piensas que te va a dar, y mientras que tú le adoras en el espíritu, Él viene y te las da. Mientras que tu mente anda viajando, no puede Dios darte nada. Y entonces yo oraba y dije, Señor, revélale a alguien que diga, por favor. Y había un hermano, la hermana Flor sabe, un hermano que estaba invidente de sus ojos. Pero él cómo alababa, ¿verdad, hermana Flor? Levantaba sus manos y adoraba al Señor con todo su corazón, gritaba. Y él comenzó a gritar y a decir, hermanos, mi Cristo está aquí. Mi Cristo está aquí y les quiere dar cosas. Abran su corazón. Yo dije, gracias, Señor, porque Dios, cuando viene a darte algo, no quiere ver interferencias, no quiere ver cosas que te aten, quiere ver un corazón dispuesto, quiere ver un alma que no esté atada al recuerdo, donde andas en el recuerdo del pasado. Dios quiere el presente tuyo, y el presente tuyo es un futuro hermoso en las manos del Señor. Deja atrás todo lo pasado, no encarceles tu alma más, decide escapar, hermanos. Entonces, cuando el alma está aprisionada, obviamente no es libre para alabar a Dios. A veces también una de las causas que nos encarcela es la falta de perdón. ¡Auch! Aquí no hay, y no es para ustedes, es para los de allá, de allá, la iglesia de Nuevo México. El pecado de no perdonar, hermanos, porque déjame decirte algo, no es, y yo lo he compartido con las hermanas, aquí no es cuestión de decir, oh, cuando yo sienta voy a perdonar, yo sé que el Espíritu Santo me va a hacer sentir y yo voy a perdonar. No, Señor, así no es la cosa. Tú nunca vas a sentir perdonar a nadie, porque somos carne. Tú vas a tomar la decisión de decir, yo tomo la decisión de perdonar al hermano o a la hermana. Y en esa decisión Dios te da la fuerza y viene y te quita todo sentimiento de mal, y viene y te cambia, y tú de repente dices, wow, se fue todo. Cuando tú decides hacerlo, no es que vas a sentirlo, porque no vivimos por lo que sentimos, vivimos por la convicción de ser hijos de Dios, vivimos por lo que nosotros sabemos de Dios. Yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo en el Todopoderoso, y sé que Dios tiene poder para hacer las cosas de donde no existen, hacer algo de ahí. Si yo viviera por lo que siento, a lo mejor ni estuviera aquí. Ay, me duele un pie, ay, me duele la cintura, ay, me duele la cabeza. No siento ir a la iglesia, hermanos, hoy.
discúlpenme, me siento tan, pero tan mal. Pero yo he aprendido. Y ahí está la hermana Flor, que eran nuestros pastores, que yo rara vez falté. Cuando falté era porque andábamos de viaje. ¿Sabes por qué? Porque yo me enseñé aún a traer a mis hijos de bebitos, aunque estuvieran enfermos. Ahí oraban los pastores, ahí orábamos, y yo sabía que íbamos a salir sanos, porque la iglesia es un hospital donde Dios viene y hace toda clase de cirugías, toda clase de milagros, toda clase de cosas buenas, porque dice la palabra que Dios en la casa de Él envía bendición y vida eterna. Yo lo aprendí desde muy joven. Desde jovencita aprendí eso. Ya no estoy tan jovencita, pero todavía no estoy tan viejita, hermano. Entonces, el pecado que pueda existir en el corazón no te va a dejar ser libre para alabar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque uno de los primeros acusadores que tenemos es el mismo diablo. Tú empiezas a levantar las manos, Señor, yo te adoro, y dice el diablo, ¿ya perdonaste al hermanito? Y automáticamente la mano se te baja y agachas la cabeza y ya no puedes adorar. Hermana, no vale la pena. No vale la pena vivir frustrados, vivir amargados, vivir que es que no puedo olvidar la herida que me hicieron. Hermanos, a nosotros nos han herido como ni te imaginas. Y los que más piensas, ahí te causan una herida. ¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos ahí? No. Damos vuelta a la hoja y decimos un nuevo capítulo. El de atrás ya se quemó, ya ni existe. Ahora, no quiere decir que no te acuerdes. Te vas a acordar, pero no te va a doler. Porque cuando tú decides perdonar de corazón, ya no te va a doler el recuerdo de atrás. Lo vas a recordar porque es imposible. Yo no te puedo decir esta mañana, olvídate para siempre, porque no se puede olvidar. Pero cuando se acuerda, ya no te duele. Cuando tú sales de esa cárcel, ya no te va a doler lo que recuerdes. Porque Dios tiene la facultad de limpiar la herida y de que cuando te acuerdes no te duela. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos, que no nos hace que tengamos amnesia. Fíjate que, ¿qué? No me acuerdo. No. Dios no quiere que tengamos amnesia. Dios quiere que cuando te acuerdes lo hagas sin lastimarte, lo hagas sin sentir herida, lo hagas sin sentir dolor. Es más, hasta ores por esa persona que te ha hecho un daño. Ora y bendícela, porque el Dios Todopoderoso te ha dado a ti la victoria y tú ya no estás más atada, tú ya no estás más en esa cárcel. Tú tienes tu alma libre para adorar y también para recibir lo que Dios tiene en el futuro para ti. Dios tiene un futuro grande, hermano, ni te imaginas. Ahora entiendo por qué el salmista escribió ese salmo tan hermoso. Yo decía, pero ¿por qué? Porque cuando tú tienes el alma encarcelada, no puedes levantar las manos para adorar a Dios. Salmo 142, 7. Quisiera que lo pusieran. Salmo 142, 7. El salmista tenía razón cuando escribió este salmo. Se encontraba con ataduras del pasado que no podía alabar a Dios. Y dice, saca mi alma. ¿De dónde? De la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Quiere esto decir que una alma encarcelada no puede alabar a Dios, no puede adorar a Dios como Dios quiere, como Dios demanda, porque un alma que se encuentra encarcelada no es capaz de ser feliz ni de provocar felicidad a nadie. Oye, qué palabra tan poderosa. Decía el salmista, saca mi alma de la cárcel, por favor, sácala, porque te quiero alabar y me encuentro que no puedo alabarte. ¿Qué podemos hacer? Ya casi estamos terminando. ¿Qué podemos hacer entonces? Dije que no es fácil y nunca vas a borrar esos pensamientos, ahí los vas a tener, pero tú decides si le entregas toda esa atadura a Dios para que cuando te acuerdes ya no te duelan.
para que te acuerdes. Diga, Señor, bendícelo, bendícela. Lo que necesitamos hacer es lo que acaba de decir el salmista. Saca mi alma de la cárcel. Es necesario escapar y ser libres. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos ha hecho libres a nosotros los cristianos. En San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Oh, qué grandioso es Dios! La palabra de Dios me hará libre, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo la conozco, me empiezo a dar cuenta que Dios ahí nos perdona, que Dios ahí restaura, que Dios ahí me saca de las prisiones, que Dios ahí me da el Señor lo que yo estoy necesitando para que mi alma salga de la cárcel, para que mi alma se sane, para que mi alma se libere, para que mi alma tenga gozo y contentamiento con el Dios Todopoderoso, y para poder vislumbrar lo que Dios tiene en el futuro para mí. No importa la edad que tengas, tú di, a lo mejor dices, y es que yo tengo 70, 80 años, ¿qué Dios puede tener en el futuro para mí? Hermano, hermana, no te equivoques. No hay edad para el futuro que Dios tiene para ti, porque Dios siempre tendrá un futuro bueno para sus hijos. Dios no dice a la edad, tal edad, ya olvídense que ya se acabó su futuro. Dios sigue teniendo planes para tu vida mientras que tú vivas, no importa la edad que tú tengas. El conocimiento pleno de la palabra de Dios nos dará entendimiento para que pueda llegar usted a ser libre. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Mire, hermano, léala. No la tenga ahí buscando y diga, aquí pongo mis lentes. ¿Dónde estarán mis lentes? Pasa una semana. Y mis lentes, pasan 2 semanas. Mis lentes, es que estaban en la Biblia que leo todos los días. Pero ya tenía 2 semanas y no la encontraba. No, lea la palabra de Dios todos los días. Entre más la lea, yo le garantizo algo. Y después usted va a decir, es cierto. Yo le garantizo que entre más lea la palabra, más gusto le va a sacar, y más va a querer leerla, y más va a querer leerla. Y estamos, mi esposo y yo ahí, parece que estamos en competencia. Yo le digo, mira, y él me dice, mira, y ahí estamos dándole vuelta y vuelta, porque es un deleite leer la palabra de Dios. Te da sabiduría para entender las cosas que no puedes entender a veces, hermanos. Y te indica cómo caminar. Te dice, saca todo lo que traes. Y de repente, si alguna cosita te estaba mortificando, inmediatamente esa misma palabra te manda que te hinques y pidas perdón y te levantas como nuevo. No permitas que nada te encarcele. Tu alma necesita estar libre para adorar al Señor. Tu alma necesita estar libre para servir al Señor, para caminar en lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, el cristiano que se decide en esta mañana, y yo no quiero que usted levante la mano, pero yo te voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han pasado por algún trauma de los que he mencionado? No levante la mano, no necesita levantarla, pero al final usted va a pasar y va a decir, ese soy yo, esa soy yo. Pero hemos orado mucho para que usted aquí en el altar reciba la liberación que necesita para que su alma no salga encarcelada como entró, sino que salga libre de todo sentimiento que le han perjudicado y le ha molestado y no le ha dejado vivir un matrimonio feliz, una vida feliz. Tal vez usted no ha podido ser buen padre, buena madre por causa del pasado. Muchas personas me dicen, es que yo no soy cariñosa, pastora, porque mi mamá no lo fue. Pero ahora tú eres nueva en Cristo Jesús. Tú no puedes vivir el patrón de tu mamá. Tú tienes que vivir otro patrón, porque Dios está en ti y tú eres diferente. Tú no puedes seguir el mismo patrón. Ahora somos nuevas criaturas. Es que yo no puedo ser buen papá porque mi papá me golpeaba, me azotaba. Ahora eres un nuevo papá en Cristo. Ahora eres nueva criatura en el Señor. Deja las cosas de atrás, hermano. Ya déjalas. Déjalas, decide, opta por ser diferente.
Una de las cosas que tú debes de considerar es, hermanos, si Dios merece toda la gloria, si Dios merece toda mi adoración, y yo no le puedo adorar como Él me pide que le adore, no puedes considerar que es tiempo, que es necesario que tú saques esa alma de la cárcel para que le des a Dios la adoración que Él está esperando de ti. No piensas tú que ya es tiempo, que ya ha pasado mucho tiempo para que tú sigas viviendo igual. Tal vez tu familia no ha sido lo que tú quieres por tu causa, porque hay encarcelamiento de alma. Por lo tanto, ni puedes ser feliz tú, ni has dejado que tu familia sea feliz por tu causa y por la mía. Entonces es tiempo de ser libres en el Señor, porque Dios nos ha llamado para libertad, hermanos. Con esto termino, hermanos. Pablo, tenemos ahí estudios extensos de Pablo, porque la vida de Pablo nunca la acabamos de terminar de descifrar, de entender, porque Pablo fue uno de los grandes apóstoles que, a pesar de que no fue discípulo del Señor, después Dios lo constituyó su apóstol. Hermanos, llevó una vida tremenda. Y Pablo fue injuriado. Pablo fue castigado tremendamente, injustamente. Pero en una ocasión que Pablo estaba en la cárcel, dice la palabra del Señor que Pablo no estaba ahí quejándose: Señor, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? Señor, ¿por qué me han abandonado todos? Señor, ¿por qué me han golpeado injustamente? Señor, ¿por qué me escogiste al último? Mira ahora lo que estoy pasando. Pablo decidió dejar todo atrás y poner su persona para que Dios usara su vida para un buen futuro. Y entonces Pablo decidió enfocarse en el futuro que Dios tenía para él. Y ahí la Escritura nos dice, en Hechos 16, del 23 al 25, dice de esta manera: después de haberles azotado mucho, hermanos, no poco, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo, como estaba él, hermanos, con un alma libre, aunque estaba en una prisión física, su alma podía adorar a Dios. Su alma podía levantar las manos y adorar a Dios Todopoderoso, porque cuando el alma no se encuentra encarcelada, aunque tu cuerpo se encuentre, tu alma tiene libertad para adorar a Dios. Tu alma tiene libertad para darle gloria a Dios. Tú eres libre para decirle: Señor, aquí estoy, gracias, Señor. No importa que esté momentáneamente encerrado, pero mi alma tiene libertad para adorarte. Mi alma tiene libertad para exaltarte. Y si tienes tu alma libre, no importa el problema que estés pasando, no importa la prueba que estés pasando, no importa la preocupación que tenga tu mente, tú eres libre para venir a Dios y para darle honra, para darle gloria y para darle alabanza a ese Dios que merece que tú y yo lo adoremos. Es tiempo de que vivas una vida diferente. Suelta ese perdón para el que te injurió. Suelta ese recuerdo que trae del pasado que te hace daño. A veces por cualquier cosa nos molestamos y traemos ese enojo ahí adentro por años. No, amado hermano, el único que se daña eres tú mismo. Deja que tu alma sea libre para adorar a Dios. Deja que tu alma se libere para adorar a Dios. Voy a pedirle a Belén que pase. Ellas traen una danza y después de esta danza, yo quiero que tú y yo, esta danza se llama El Dios de los Milagros. Y Dios tiene un milagro para ti en esta mañana. El milagro de tu restauración.
El milagro de sacar el alma de la cárcel para que pueda alabar a Dios y para que pueda recibir lo que Dios tiene para ti. Necesitas tomar la decisión. Y después de esta danza vamos a pasar al altar y vamos a dejar todo eso de atrás en las manos de Dios y vamos a permitir que Dios nos liberte. Tome sus asientos para que se gocen esta mañana y después pasamos a orar. Sabemos que la palabra de Dios ha sido de bendición para tu vida. Por eso te invitamos a nuestros servicios cada semana para poder fortalecer tu vida espiritual. Para más información puedes visitar www.acresdeamor.org.